Pues ya como suele pasar, hay de todo, ¿verdad? en el Con kiosco. la prensa que, Sí. por un lado, pues sí, siguen con la exaltación de la violencia, ¿no? Todo el fin de semana, hay que decir, a lo largo de toda la semana pasada, se estuvo destacando eventos que se dieron en distintos estados. Ya habíamos dado a conocer aquí lo que había pasado en Chihuahua, lo que pasó en Ciudad Juárez, lo que pasó en Guanajuato, en Jalisco. Se sumó desde el viernes el tema igual de quemas de transportes y diversas acciones como esta allá en Baja California. También que desde el primer momento se detonan una serie de acciones para hacer frente a esto, un reforzamiento de la Guardia Nacional en el estado. Ahí se estuvo dando esto el fin de semana y entonces pues destacan los diversos periódicos, no todos, pero si estamos hablando desde ayer, antier y hoy Reforma, ¿no? Bueno, lo de Michoacán también hay que decir, durante el fin de semana, esto que pasó con Autodefensas de Michoacán, en donde hubo un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado, junto con la Guardia Nacional también, para detener un montón de autodefensas que estaban ahí bloqueando, ¿no? Llamado Pueblos Unidos, este grupo. Pueblos Unidos, exactamente. Pueblos Unidos y, pues, narrativas que se dan a lo largo del fin de semana. Desde el viernes estábamos viendo la intencionalidad de calificar esta serie de acciones que estuvimos viendo como terrorismo, ¿no? La necesidad por parte de un montón de opinadores de que fuera calificado de esa manera. Hoy el presidente hablaba particularmente de Ricardo Alemán, en donde además hay como dos grandes formas de leer esto. Aquí vemos en el Reforma, por ejemplo, esto se empodera, crimen y cruzan los brazos. Esta es una narrativa, o sea, el gobierno no está haciendo nada, ¿no? Esta es una de las narrativas. La otra es, el gobierno está impulsando esto para justificar la militarización del país. Así es, y bueno, pues por eso el presidente responde ante estas especulaciones de que él posiblemente ve mano negra, no tiene la certeza. Lo que sí tiene claro es que se está utilizando el tema a manera de propaganda negra para golpear a la 4T. Se está tomando la bandera de la violencia para ir en contra, sobre todo, de la política de seguridad del presidente, y llama la atención, y creo que con ese dato, pues de alguna manera también le hace frente a estas especulaciones, cuando dice López Obrador que este fin de semana, en términos de violencia, pues incluso ha estado abajo de otros fines de semana, o sea, no es un fin de semana atípico en el número de homicidios. Lo que sí, de alguna manera, es un caso aparte, es lo de Ciudad Juárez. Ahí sí dice, es lamentable que se haya atentado en contra de la población civil, y en los otros casos fueron más eventos mediáticos, como lo que estamos viendo, estas fotografías que presenta Reforma y que el presidente exhibió de esta violencia, pero fueron actos más mediáticos. Insisto, lo de Juárez es diferente a lo que sucedió en Jalisco, a lo que sucede en Baja California y también en Guanajuato, y que bien apuntas, Steve Azul, pues se reforzó la llegada del ejército a estas zonas, ¿no? Creo que es importante retomar justo esta nota, que es la que cita Dolly Esteves y la que hoy destaca el presidente, cuando dice, incluso hacen uso de mentiras, abiertas mentiras, sobre la cantidad de muertos, que como bien dices, en comparación con otros fines de semana, son menos, es menor la cantidad. Eso no quiere decir que sea menos grave, por supuesto, pero sí estamos hablando de un dato y de otro, uno que es cierto y uno que no es cierto. Ahí mencionaban este dato de 260 homicidios durante el fin de semana, y el presidente hoy muestra un gráfico sobre lo que se reporta en las autoridades, con las autoridades de seguridad pública del país, sobre cuántos son los homicidios. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Nos lo pueden regalar? Que son como 60 menos o 70 menos, ¿no? De lo que está reportando Reforma. 160 más o menos estaba reportando una concentración en 5 estados, que por cierto, uno de esos estados es el Estado de México, que no figura mayormente, digamos, en las notas del fin de semana, pero está Guanajuato. En esa concentración, pero entiendo que en el total, del total de homicidios, sí son como, cuando menos 70 menos de lo que está reportando
Reforma, y bueno, pues esto nos marca sin duda que estos medios pues están mintiendo abiertamente, o que expliquen su metodología, porque ahora resulta que van a tener mejor información más fidedigna que los propios ministerios públicos, que las entidades. Hay que destacar que los datos oficiales se están alimentando a través de un sistema de seguridad pública y de contabilidad que debe ser certero, ¿no? Y además no hay cifra negra cuando se trata de homicidios dolosos. Así es, ¿no? Y por eso a mí me parecía importante que viéramos este gráfico. Me dicen que no lo tenemos más todavía, adelante. ojalá lo podamos conseguir. Si porque, no lo ponemos más adelante. Cuando vemos la concentración en ciertos estados, vemos, por ejemplo, el dato de que en el caso de Baja California aparece muy al final, digamos, de la contabilidad de los estados, con 6 o 7 homicidios, sí tiene homicidios, pero 6 o 7 homicidios, en comparación con una concentración mucho más grande en otros estados de la República. Decía yo, el Estado de México, Guanajuato, me parece que Michoacán, ojalá lo podamos ver para no estar yo diciendo pifias aquí, pero llama la atención lo de Baja California, porque Baja California fue uno de los estados en donde se concentró muchísimo la información, sobre todo los titulares, durante el fin de semana, muy cargado, ¿no? Un poquito cargado. Sí, sin duda. Y bueno, pues ahí está también el asunto político detrás de todo esto, porque incluso algunos sostienen que hay un pacto entre gobiernos morenistas y el crimen organizado, y que por eso se han ganado las elecciones en ciertas entidades. Ha habido esta narrativa que es persistente, pero que no se sostiene. Ahora Ricardo Alemán lo que dice es, miren lo que están haciendo, quieren militarizar al país y entonces ellos mismos están incendiando las cosas. Y luego, al mismo tiempo, señalan que esto es la prueba del fracaso de la estrategia de abrazos y no balazos. Aquí está Ricardo Alemán diciendo a última hora, me dice una fuente de Palacio, que el terrorismo en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California fue ordenado por López Obrador a sus aliados del crimen organizado. La estrategia de incendiar el país y justificar la militarización decretada por AMLO lo dudan, y dice que hay una fuente de Palacio, pues debe ser la fuente que está ahí, pero la de agua, ¿no? O sea, no una fuente periodística, pero así andan con este tipo de rumores. Así es, y para evitar los rumores también hay que decir, el presidente anuncia el día de hoy que a las 12 del día va a haber todo un informe con las distintas dependencias encargadas de la seguridad pública del país, para dar los pormenores de todo lo que ocurrió el fin de semana, de las acciones que se están tomando, porque esa es otra, ¿no? Se dan las cifras así sin dar mayor información sobre también lo que ha sido la reacción en términos de una serie de acciones concretas para enfrentar un tema como este, que es tan grave, el de la violencia que se puede generar. Entonces van a dar un reporte a las 12, lo invitamos a que esté pendiente de eso también. En este momento no tenemos la información de lo que van a dar en ese reporte, pero ahí va a estar y mañana lo vamos a retomar desde luego. Y hablando de este tema de cómo el presidente plantea, podría haber se está pensando o están diciendo en algunos lados que hay motivaciones políticas detrás de esto que está ocurriendo, es decir, no es que sea nada más el crimen organizado así por generación espontánea que se esté dando esto, sino que haya una intencionalidad política por parte de adversarios políticos. Esa es una especulación que también se está dando. El presidente dice, no nos adelantemos, yo no lo podría asegurar, y de todas maneras, pues tampoco les funciona. Vamos a ver parte de lo que dijo sobre esto el presidente. 4 días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos. Reforma, mire, nada más ponerle aquí alarma. Los jóvenes no saben de la revista Alarma. Un día vamos a hablar de esa revista. Es interesante. Y la señora Dolia Esteves. ¿Cuántos asesinatos hubieron el fin de semana? Los acabamos de ver ahora. Pero ¿por qué no pones el informe?
Así estuvo el fin de semana. Esto fue viernes, 62, sábado y domingo. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sí, sí, sí. Gente que está pensando que tiene que ver con cuestiones políticas, pero eso es mejor mantenerlo como una hipótesis y no darle tanta importancia, porque hasta en el supuesto de que fuese así, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, pues eso no funciona, pero eso es muy irracional, pero además no tiene eficacia, porque la gente se da cuenta de todo. Un periodista de los conservadores, Ricardo Alemán, que todo lo armamos nosotros, dice en su Twitter que tiene información de Palacio en donde nosotros lo armamos para justificar la militarización del país. O sea, voló, pero alto. Bueno, yo creo que no se pueden negar dos cosas. Primero, que la violencia es real y no hay que perder el foco en ese sentido. O sea, sí, el cártel Jalisco Nueva Generación reacciona en función de un operativo del ejército. Se habla de que iba a haber un encuentro, un cónclave entre liderazgos de este cártel para definir la posible sucesión del Mencho, que no es cosa menor. Ahora, después, el propio cártel genera violencia en Guanajuato, genera violencia en Baja California. Eso es real, eso existe y no se puede minimizar en ningún sentido. El tema es lo que surge a partir de todo esto, o sea, las narrativas y cómo, y esa es otra cosa que no podemos negar, que los opositores están exprimiendo el tema de la violencia para decir ya fracasó el gobierno de la 4T. Pero para darnos su interpretación, Jonathan Pérez, director de Revolución 3.0, te saludamos con mucho gusto como siempre. Muy buen día. Hola, ¿cómo estás, Jorge, querida Azul? Hola, Muy Jonathan, buenos días. Pues, ¿cómo la ves? ¿Qué interpretación tienes de todo esto, estimado Jonathan? Oye, ahorita que estaba viendo que ponen lo de Reforma, fíjate que el Financiero se adelantó un poco a Reforma y puso algo más o menos igual de lo que hoy pone Reforma. Dice: cárteles desafían al gobierno con tácticas de narcoterrorismo, pero AMLO guarda silencio. Entonces, sí, claramente observamos dos narrativas, al menos de inicio. La primera es que es yo creo que la más burda, sobre que el propio López Obrador está ordenando estos ataques para justificar lo que ellos llaman la militarización, que ya habíamos dicho que esa militarización no inicia con Andrés Manuel, sino inicia con Felipe Calderón. Y la otra es que el país se le está saliendo de las manos a López Obrador y que los cárteles están desatados y que están generando una violencia que está causando terror a toda la población en general, ¿no? Entonces son estas dos ideas narrativas que incluso creo que no se pusieron de acuerdo en cuál apuntalar, porque mientras, por ejemplo, en la parte política, el PAN está más inclinada por esta segunda, sobre que se le está saliendo el país el control a López Obrador, el PRD, que forman parte de esta misma alianza, dice la primera narrativa, ¿no? Que es el propio López Obrador haciendo caso a lo que dijo Ricardo Alemán, sobre que son los propios gobiernos de Morena o el propio gobierno morenista federal el que está provocando todo esto. En todo caso, me parece que estamos ante una situación bastante delicada, y yo sí no descartaría la parte del uso del cártel Jalisco Nueva Generación. A mí me parece que podría convertirse en un factor, en un generador, en un brazo armado del bloque político. Sin duda alguna hay posibilidades. ¿Cómo nace el propio cártel Jalisco Nueva Generación en pleno sexenio de Calderón? ¿Cómo en tan poco tiempo y sin que se diera cuenta Calderón y Peña Nieto creció como nunca y como ningún otro cártel en poderío armamentístico? Y por el otro lado, la parte financiera, que a mí me parece sorprendente. ¿Cómo puede ser que un cártel en tan poco tiempo se convirtiera en el cártel más adinerado del país sin que inteligencia
del CISEN en ese momento, sin la inteligencia de la propia Secretaría de Hacienda, se dieran cuenta, esto en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña Nieto. Y hay cosas importantes sobre cómo podríamos decir que no es la primera narrativa, cómo podríamos desmenuzar que no es el propio gobierno el que tiene la alianza con el narco o la que está generando esta violencia. Bueno, solo en la parte del cártel Jalisco Nueva Generación hay que decirle al auditorio que en los últimos meses ha habido uno de los operativos financieros más importantes que se hayan hecho en el país, donde se congelaron más de 2,000 cuentas a personas directas e indirectas allegadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto puede ser más lo que se está haciendo en tierra, que no es quedarse cruzado de brazos, sino que es hacer un operativo y hacer una estrategia en conjunto que busque no solamente estar capturando personas, sino también debilitarlos en lo que más le duele a todos los cárteles de la droga, pero en específico a este, que es el más adinerado, que es ir congelando sus cuentas, ir debilitándolos en el sentido financiero, porque más con eso cortas de raíz dos cosas. La primera, que debilitas o por lo menos vas debilitando la parte de la compra de las armas, ¿no? Sin dinero, pues no puedes comprar armas. Y por otro lado, el que incluso no puedas tener negocios con algunos fiscales tal vez, con algunos presidentes municipales tal vez, o incluso hasta con algunos gobernadores. Si ya no tienes dinero, pues ya se termina también ese negocio. Digo, son maneras importantes de la estrategia que el presidente ha delineado desde el inicio, buscando que haya el menor derramamiento de sangre posible, aunque sabemos que evidentemente, como lo decías tú, Jorge, no se puede minimizar que existe la violencia, no se puede minimizar que existe el problema, pero también si no lo analizamos desde un punto de vista más profundo y nos vamos con estas narrativas que nos está de manera sincronizada. Fíjense, los ataques fueron de manera sincronizada sin razón alguna, incluso concediendo que fue por alguna megacumbre del narco en cierta región, no tenía sentido los otros ataques en los otros estados. O sea, hay ahí una cuestión rara. Y por el otro lado, también en la parte mediática, sincronizados las palabras terrorismo ya metida en los titulares, en los tweets, en los programas de la radio, en los programas de la televisión. Ayer estuve escuchando un poco la televisión, viendo un poco la televisión, todos manejan ya la línea de terrorismo. Uh-huh. Entonces son dos cosas, el narco haciendo un uso de fuerza y de violencia, peinado sincronizado, a la par de que los medios hegemónicos de comunicación hacen lo mismo en la parte de la narrativa y de cómo presentar la información. Entonces, a mí me parece que estas dos cosas, estas similitudes de las formas en las que está manejándose el narco y cómo las está tratando de llevar a cabo en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, los medios tradicionales, es algo muy asintomático de lo que está sucediendo en el país y de lo que está pasando. Desde luego que yo no descarto que el cártel Jalisco Nueva Generación se convierta en un brazo estratégico de desestabilización en la parte de la violencia, incluso tal vez no con muertes o asesinatos, sino con lo que vimos en las imágenes, incendiar lugares en donde tampoco tiene sentido que vayas e incendies un Oxxo. Es decir, hay claramente un mensaje que se quiere dar, y ese mensaje es un mensaje sí de sensacionalismo, sí de amarillismo, para poder justificar esta narrativa de que el país está incendiado y está en llamas, ¿no? Cuando de nuevo son lugares estratégicos, específicos, con un historial de narco muy importante y donde, como he dicho en algunos otros análisis, se entregó la plaza al narcotráfico desde el gobierno federal, poniéndose de acuerdo con autoridades locales, estatales y municipales, en donde había libre tránsito para los cárteles consentidos de la droga de los gobiernos pripanistas, ¿no? Entonces, sí, estamos en una situación delicada y veremos, el tiempo nos va a decir, si esto se empieza, Jorge, Azul, y eso es importantísimo, si esto se empieza a hacer una costumbre de cada fin de semana, si lo que vamos a empezar a ver desde este fin de semana en los siguientes es este tipo de violencia, yo no descarto el que se esté convirtiendo en estos momentos el cártel Jalisco Nueva Generación en un brazo armado del bloque opositor, del bloque de derecha. Y eso sí tendría que ser un análisis mucho más profundo. Interesante esa declaración, y porque además el presidente, sin darle crédito, digamos, a esta especulación, lo que sí dice es claro un patrón que estamos viendo aquí, por lo cual ya también
el fin de semana, los sábados, estamos considerando tener conferencias matutinas y tener reuniones del Gabinete de Seguridad específicamente para tratar estos temas. Jonathan, me parece muy acertado, muy centrado lo que estás planteando, nada más para apuntalar una cosa que es muy importante de lo que apuntaste, esta parte de lo que se puede entender como la estrategia de abrazos, no balazos, que también hay otra parte que tiene que ver con la atención a las causas, pero dentro de lo que es la atención al tema de el crimen organizado en ya la operación que tiene de manera corriente, la parte de el ataque a su fuente principal de existencia, que son los dineros, y una parte tiene que ver con las cuentas y el congelamiento de cuentas, otra con los decomisos y los aseguramientos que hemos estado viendo, unos muy importantes en las últimas semanas, en donde hablamos de un montón de kilos de droga, de armamento, y bueno, pues esto es otra parte en donde, por cierto, ahí no vemos confrontaciones, no vemos un combate, digamos, sino vemos aseguramientos, que esto también es importante y que no se destaca justamente porque no va con toda esta narrativa, ¿no? Claro. La narrativa de que no se está haciendo nada, por un lado, y la narrativa de que el país está en llamas. Sí, esa parte que dices tú de los aseguramientos ha sido, incluso hemos en este sexenio tenido récords en cuestión de aseguramiento, no solo de cuestión de droga ya procesada, lista para comercializarse, sino de talleres o de lugares en donde se hace o se producen ciertas drogas sintéticas, laboratorios clandestinos. Ha sido histórico esa parte. Y cuando tú logras hacer eso de los decomisos ya de droga que está a punto de ser comercializada, o que de alguna forma desmantelas estos lugares en donde se produce, lo que estás haciendo es, bueno, por supuesto, pues exterminar esos puntos, darles un fuerte dolor de cabeza al narco, pero además les bajas muchísimo en cuestión financiera. El que tú ya un cargamento listo para transportarse, se lo decomises, estás hablando de pérdidas millonarias. Pero justo estos récords que se han estado haciendo incluso en la Ciudad de México, y en otros estados de la República, pues prácticamente, no vamos a exagerar, no se dan todos los días, pero casi todos los días hay aseguramientos. Y en algún momento hay cosas muy fuertes de récord de cantidad. Esto no sale en primera plana de Reforma, esto no sale en primera plana de El Financiero, porque lo que ellos están buscando es justo eso, descalificar a toda costa una estrategia que también a vista de todos es una estrategia que ha bajado la letalidad de la violencia en sentido de los enfrentamientos, que hay menos muertos en esos enfrentamientos, o se busca que haya la menor pérdida de vidas en el enfrentamiento, porque además esa debería de ser la misión de justicia de todo país. Si hay un delincuente, no lo matas, lo procesas y que pague por los crímenes que cometió. La muerte, en todo caso, incluso podrá ser una salida muy sencilla, muy fácil a alguien que ha perjudicado tanto a la sociedad. Entonces, hasta en el sentido jurídico y de derecho, la estrategia del presidente es la más factible. Y entonces vemos cómo, lejos de poner estas notas, lo que haces es contar muertos. Yo se lo pregunté en mi programa uno de los conductores, editores de Reforma, un reportero de Reforma en el tiempo de Calderón, y me dijo que la estrategia de visibilizar que había violencia con Calderón era contar los muertos. Si esa es la estrategia periodística de visibilizar un problema, es contar los muertos, me parece terrible y me parece vergonzoso y amarillista. Ahora están contaron los muertos en su tiempo sin el contexto de lo que estaba pasando, porque nadie se dio cuenta, ¿verdad?, de que el presidente Enrique Calderón en ese momento pues era un narcopresidente y que tenía un secretario de seguridad que recibía sobornos del cártel del cártel Sinaloa. Nadie se dio cuenta de eso. Con Peña Nieto pues tampoco se dieron cuenta de cuánto entró de las campañas del crimen organizado a su campaña presidencial. Y entonces ahora están contando muertos sin el contexto justamente de lo que el país está teniendo desde el pasado, de cómo se recibió un país con un ritmo de guerra muy acelerado,
que es muy complicado pararlo cuando ya tienes una inercia en todos los sentidos, cuando tienes vías rápidas para transportarlas, cuando tienes policías comprados, gobernadores o presidentes municipales comprados, incluso posiblemente alguna parte federal comprada o incluso el ejército, y ahora que tienes un gobierno que no tiene esos nexos, cuando estás viendo que tienes todos estos obstáculos donde antes tenías vía libre, lo que provocas pues es violencia, porque lo que quieres es regresar habitual a tu comportamiento de negocio. Entonces lo que estamos viendo nosotros, esos obstáculos ya muy contundentes desde el gobierno federal a que el crimen organizado se va a combatir y que no va a haber impunidad y que no va a haber nexo entre gobierno y el crimen organizado. Y entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos. Hay que estar observando muy de cerca lo que suceda y que no esté repitiéndose esto como un patrón ya clásico, ¿no? Te mandamos un abrazo, Jonathan, aprendimos mucho, tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo, Jorge, abrazo azul.